Aló, aló. Buenas tardes. Buenas tardes, profe. Bueno, faltan ahí, Elis, 2 minutitos. Vamos a esperar. Ahí está Alda. Está comunicando Alda. Bueno, vamos a tratar de ir haciendo algunas consideraciones eh, de este asunto de la diplomacia digital. Hoy encontré un link ahí en internet que se los compartí. A fondo no he leído yo bien el tema a lo que se refiere, pero dicho sea de paso, el tema es tan oportuno, pues que lo compartí para que ustedes lo vean y lo lean. A ver qué dice, pues, ¿ya? A ver qué dice ahí, porque este, hoy por hoy, pues, se está viendo una situación muy relevante en cuanto a esto de la diplomacia digital. Un asunto ya novedoso, pues, ya llevamos, de alguna manera llevamos ya tiempito ahí, ¿verdad? De los que están ahí en el transcurso y el desarrollo de la diplomacia, ¿verdad? Entonces, de esa manera podemos ver cómo está trabajando, cómo está evolucionando el concepto este. De hecho, el concepto, ¿verdad? Porque eso es lo que se trata. Eso es lo que se trata de entender, que la evolución se refiere al concepto, cómo se va cómo se va entendiendo y cómo se va extendiendo la diplomacia digital. De hecho, pues, como existe este asunto de la revolución tecnológica, de las TICs,
De hecho, por eso es que el enfoque o la ambientación o la forma de ejercer la acción diplomática se ajusta a estas condiciones, ¿verdad? A estas condiciones importantes de lo que es la diplomacia digital. Ya no lo hemos dicho en sesiones anteriores que la diplomacia digital es importante como tan importante es la diplomacia tradicional, la diplomacia pública, etcétera. Entonces, de alguna manera, hay unas ventajas y desventajas en esto, pero eso lo vamos a ver más adelantito porque el tema que tocaría platicar hoy en esta sesión 3 es los elementos de la diplomacia. En esto de que lo que estoy diciendo de la diplomacia, se pueden considerar una serie de elementos. Yo lo explicaba en el video. Es un video bastante corto, porque los temas, si los ves desde el punto de vista teórico, los vas a ver que son elementos eh, que están ahí, están patentes, por decirlo así, o están presentes, para usar otro término, dentro del mismo proceso de la diplomacia pública o la diplomacia tradicional y la misma diplomacia digital. ¿Ah? Entonces, vas a ver lo que son elementos eh, formales o elementos materiales, ¿verdad? Esos son los dos tipos de elementos que vas a encontrar. ¿Ah? Entonces, ¿cómo se puede entender esto de los elementos materiales que componen la diplomacia digital? Bueno, en todo caso, en cuanto a los elementos, para entender más o menos el concepto dentro de la diplomacia, y no solamente dentro de la diplomacia, sino en todos otros ámbitos, vas a entender que elementos son todos aquellos aspectos que intervienen y estructuran que intervienen dentro de una determinada estructura o asunto, ¿verdad? Los cuales vienen a darle otra forma, por decirlo así, a darle otro concepto a esa Negro estructura, elegante. a darle otro concepto a esa estructura, a perfeccionar el funcionamiento de esa estructura. Entonces, en cuanto a la diplomacia, esos elementos vienen a darle vienen a perfeccionar a la diplomacia. No estoy diciendo que la diplomacia es imperfecta, de hecho, pues, hay cosas que son imperfectas, porque siempre hay asuntos que no son perfectos, no somos perfectos, perfectos solo, como dicen por ahí los religiosos, solo Dios. ¿Ah? Entonces, pero la diplomacia tiene en esos elementos aspectos que le vienen dando forma, ¿verdad? A esa parte. Por ejemplo, uno de los elementos básicos dentro de la diplomacia es el diplomático. El diplomático, el representante diplomático, el que ejerce la función de diplomático, ya sea hombre o mujer, lo mismo es. ¿Ya? Entonces, el diplomático tiene un gran rol relevante dentro de la diplomacia como elemento material. ¿Estamos claros?
que ejerce. ¿Cuál es la función del diplomático? La función es representar. Tiene una función pública el diplomático dentro de la diplomacia, tanto digital o como sea. Entonces, es representar al Estado en las relaciones mundiales, en las relaciones políticas, en las relaciones económicas, en las relaciones culturales, etcétera, etcétera. Entonces, el diplomático es el que lleva hacia afuera el sentir de la sociedad, el interés de la sociedad, los problemas, las necesidades de la sociedad. Hombre, yo escuchaba a este presidente de Colombia que acaba de ser, a pesar de que él lo escuchaba en la reunión que tuvieron, perdón, hace poco, eso no lo dijo en la cumbre. Entonces tenemos la cumbre de la CELAC que se acaba de dar hace poco, y fue una cumbre donde se aplicaron ambas diplomacias. Al menos, pues, los que estuvimos pendientes, pues, la miramos mediante el internet, pero esa diplomacia fue prácticamente una diplomacia parlamentaria, por decirlo así, una diplomacia de conferencia, una diplomacia que se digitalizó en la cumbre de la CELAC que fue hace poco, ¿verdad? Entonces, en ese sentido, se debe de manejar de que la diplomacia, y el hombre dice, pues, Petro dice, bueno, en esa reunión él estuvo hablando, debe de existir un ambiente donde coexistan las diferencias. Miren qué importante lo que dijo a nivel de, no lo voy a decir con un sentido político, ¿verdad? Lo que trató de dar a decir él es que deben existir la coexistencia de las diferencias, y eso lo dijo en una virtual, etcétera. Entonces, en ese sentido, se debe de manejar que la diplomacia pública, la diplomacia digital, en el caso de Petro, está siendo un representante, no solamente de Estado, sino diplomático también, porque el jefe de Estado ejerce una función diplomática. El jefe de Estado ejerce una función diplomática de representación también. No es porque sea embajador, no solamente los embajadores van a ejercer una representación diplomática, eh, sino también los jefes de Estado, donde vayan a estar, ¿verdad? Donde vayan a estar van a hacer una representación diplomática también. Yo te acabo de decir que se reunió la CELAC, pues, en Argentina. Entonces, ahí estuvieron representando diplomáticamente al Estado, políticamente al Estado, etcétera. Entonces, el diplomático es el elemento fundamental dentro de el elemento material fundamental de la diplomacia digital. Luego tenemos la Cancillería, ¿verdad? La Cancillería es el elemento que recibe la opinión pública, el Estado o los Estados. La Cancillería es el elemento material que genera información mediante las políticas exteriores de los Estados. ¿Estamos claros? La Cancillería es a través de la cual la sociedad hace participar
sus intereses hacia afuera. Aquí la Cancillería aparece como un elemento material físico. El diplomático es un elemento material de carácter natural y la Cancillería es un elemento material de carácter físico, ¿verdad? Dentro de la diplomacia digital. Y después también tenemos la sociedad que viene a formar parte de ese elemento material de la sociedad. Entonces, los elementos son importantes en una diplomacia digital porque promueven una estabilidad política, promueven una política exterior basada en los principios éticos, morales, promueven la responsabilidad del Estado, promueven opiniones a favor o en contra de una situación determinada como diplomático, lo que acabo de decir de lo que dijo Petro, y se refirió a elementos muy importantes sobre las convulsiones políticas que hay en América Latina sobre el caso Nicaragua, Cuba y Venezuela. Entonces, pero no se trata de que esta situación no se tome en cuenta o se hagan los ciegos, los demás representantes de lo que está sucediendo en los países, sin la intención de pasar a una situación de crear un sesgo político, a cual eso no interesa aquí. Lo que interesa es que de alguna manera los políticos o los jefes de Estado van a dar una opinión a favor o en contra de una situación determinada. Pero esa es una cosa que la puede decir un diplomático que no es parte de este conjunto a otra cosa. Pero lo vemos de la parte de la sociedad. El término de la sociedad es un término mucho más amplio en este caso del elemento material, ya que la sociedad viene a ser como el sujeto pasivo, incluyendo los demás miembros de la sociedad, pues los individuos, los nacionales, los extranjeros, los estados. El Estado también es un sujeto muy importante dentro de la sociedad. Ay, Profesor, una pregunta. Buenas dígame, tardes. joven. ¿Sujetos pasivos en qué sentido? Dentro de la diplomacia, bueno, el sujeto activo de la diplomacia digital es el diplomático, el que está frente a situaciones directas con respecto a problemas o intereses o preocupaciones. En el caso de la sociedad, que es un sujeto material de la diplomacia, pues está detrás, por decirlo así, de el sujeto activo, que es el diplomático. De alguna manera la sociedad expresa opiniones, necesidades, mediante una diplomacia pública, en todo caso. En el caso de la opinión pública, en este caso, profesor, podría ser que ellos dan su opinión mediante, por ejemplo, el área de en el periodismo. El área de periodismo podría ser, profesor, como sujeto pasivo al mismo tiempo, pero cuando usted explica que habla de la diplomacia pública, quiere decir que hacen saber sobre lo que pasa en el mundo de la política y diversas cosas correspondientes a este tema. Sí, 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 así es. Es decir, el término pasivo o activo de la diplomacia no significa que eh, este,
no significa de que no hace nada, no es a eso me refiero. Literalmente no significa eso. Es una categorización que se hace dentro del concepto del objeto material de la diplomacia. ¿Me explico? En todo caso, no está significando algo que no es, pues. No te puedo decir que la sociedad es un sujeto activo. No es así, porque el sujeto activo de la diplomacia es el diplomático, los agregados, los representantes, los jefes de misiones, el jefe de Estado, el jefe de Cancillería, el ministro de Relaciones Exteriores, los, los, los directores de departamento, esos son los sujetos activos. Entonces, en el caso de lo pasivo, no es que porque no se tome el término así literalmente, sino que es parte de clasificar el concepto, ¿verdad? Entonces, la sociedad es el elemento que, que recibe y genera la opinión pública, ¿verdad? Para después, después ser transformada en política exterior, en acción del objetivo de la diplomacia pública, digital o como sea. Entonces, ¿quién transforma la opinión pública de la sociedad en política exterior? El sujeto activo que es el jefe de Estado, porque el jefe de Estado es el que tiene la potestad de hacer política exterior, de establecer los objetivos, las acciones, etcétera. Entonces, en ese sentido, pues se maneja así. Esa es la otra parte, ¿verdad? Entonces, tenemos entre los sujetos, entre los elementos materiales, tenemos el Internet. Es el medio de comunicación por el cual los sujetos de diplomacia digital escuchan, transmiten, informan, opinan, analizan, ¿verdad? Reflexionan, comentan diferentes temas de conocimiento y sucesos en los cuales se está desarrollando la sociedad internacional, las relaciones internacionales, los acuerdos internacionales, el comercio, la política internacional, todo un movimiento político internacional, económico internacional, eh, y aspectos eh, importantes de la vida de la sociedad, como el transporte internacional, etc. Entonces, el Internet es un elemento facilitador, ¿verdad?, de la diplomacia digital en las relaciones entre los estados. Así, de esa manera, podemos manejarlo. Es el elemento material facilitador de las relaciones de los estados, es el elemento que lleva la voz, en todo caso, de los estados, de las organizaciones internacionales, los organismos internacionales, las organizaciones no gubernamentales, organismos intergubernamentales, etcétera, etcétera. El Internet es el medio muy común de comunicación, en todos los sentidos. En todo el amplio concepto de la palabra lleva una gran cantidad de información, pero en el caso específico de la diplomacia digital, es el que lleva las relaciones, ¿verdad? Y a través del Internet también, algo muy importante que te voy a decir ahorita, que a través del Internet te vas a dar cuenta de la historia, de las relaciones, cómo se ha venido evolucionando el concepto de las relaciones internacionales, y no basta solamente darle clic a un tema en relación a Internet y ya te vas a dar cuenta de lo que ha sucedido en el mundo, de lo que está sucediendo en el mundo, etcétera, etcétera, etcétera. Entonces, en ese sentido, hay que entender
¿qué tan importante es la diplomacia digital? ¿Qué tan importante es el funcionamiento de la diplomacia digital en la, en la, en las relaciones internacionales, ¿verdad? En el mundo actual, en la problemática internacional que nos encontramos? Hay conflicto por todos lados. En el mundo hay conflicto. Hay conflictos étnicos que te das cuenta mediante internet. Hay conflictos políticos, hay guerras, Ucrania, problemas de Taiwán, problemas en la India, en Pakistán, y todo eso te das cuenta mediante la digitalización. A diferencia de hace 50, 60 años que era difícil saber qué es lo que sucedía al otro lado del mundo. ¿Ah? Entonces, es tan importante la digitalización, el internet, que así es que te das cuenta. Incluso hasta nos puede servir el internet para autodestruirnos, ¿verdad? Autodestruirnos en un cerrar y abrir de ojos, de pestañas, decíamos, ¿verdad? Cuando se le dé la utilidad incorrecta, ¿verdad? De hecho, pues si le estás dando una utilidad incorrecta al internet, pues te estás destruyendo. Hay cosas de antivalores, hay desinformación, así excelente lo que dice Elías. Hay una desinformación tremenda en internet, en las redes sociales, en Facebook, todo eso. Si vos no tenés que ponerle, o sea, la orientación que se le debe hacer a los individuos de la sociedad es evitar estar leyendo cosas que no tienen ningún significado. Para mí no tienen ningún significado. Entonces lo que tenés que hacer es ponerlos a un lado y vos seguir de frente, caminando, ¿verdad? Que no te arrastre hacia la desinformación, que no te arrastre hacia aspectos negativos de tu principio y tu moral, ¿verdad? Hay cosas en internet que son cosas indebidas que no las puedes estar manipulando, y esos son cosas que no pueden ser. Entonces, pero ahí ya es cada quien, ¿verdad? Como decía el dicho por ahí, cada cabeza es un mundo, ¿verdad? Entonces, pero para que tengas una vida saludable y tu mente esté saludable, tenés que leer e investigar cosas sanas que te van a ayudar a crearte, a formarte como individuo, como profesional, etc. Bueno, los elementos formales, venimos a caer también en la misma situación de las TIC. Vea, las TIC, tecnología de información y comunicación, son las herramientas o medios de comunicación digital, ¿verdad? ¿Qué es lo que estamos hablando? Redes sociales. O sea, el internet es el medio de comunicación por el cual los sujetos de la diplomacia digital escuchan, transmiten, informan, representan, etc. En el caso de las TIC, son todas las herramientas o medios de comunicación, Facebook, Twitter, ¿ya? Plataformas de fotografía, Instagram, etcétera, YouTube, etcétera. Y existen también las bibliotecas virtuales, como Wikipedia. Y también todas estas TICs, estas redes digitales son las que se utilizan en la diplomacia digital. A diferencia del internet, el internet lo usas para información, para buscar información integral de disciplinas que están interesadas en tu formación. Las redes sociales no. Las redes sociales es el conglomerado digitalizado de medios de comunicación, de plataformas virtuales, que son a través de las cuales la diplomacia digital funciona. Entonces los elementos formales, como definición, los vas a encontrar como la forma, son los que le dan la estructura
a la diplomacia digital. Son los que dan la estructura a la diplomacia digital, los elementos formales, porque son ahí donde encontrás vos el accionar de la diplomacia. La política exterior también viene siendo un elemento formal de la diplomacia digital. A grosso modo, como escribía Zócar aquí, lo voy a leer, dice, a grosso modo, entre comillas, el propósito de la diplomacia tiene su fundamento en 3 funciones principales: representar, negociar y comunicar. Azócar 2018. Si bien las 2 primeras de ellas son más perceptibles y conocidas por el público en general, no sufren cambio sustancial o material, sino meramente de forma. Es decir, que la manera en la que se lleva a cabo la representación de algún sujeto internacional o el proceso de negociación de cualquier instrumento de la misma naturaleza, mediante el uso de plataformas digitales, no trae aparejada una modificación en su estructura, ya que únicamente se muda de los medios tradicionales a los digitales, lo que implica solo facilitar dichas funciones, pero sin cambiarlas. Aquí está lo que realmente se entiende por este asunto de lo que estoy desde hace rato explicando, para que ustedes manejen. No sé si tienen alguna pregunta, porque ya nos quedan 7 minutitos. Prácticamente 3 minutos, porque tengo que salir 5 minutos antes. No sé si tienen alguna observación, ¿verdad? Si van a hacer alguna apreciación de lo que he estado platicando, ¿verdad? Para que nos, nos entendamos. Entonces, así es como solo me falta tomarle foto a los que participaron. Espérense un segundito. Ya vienen los exámenes para que sepan y se den cuenta que ahí yo al principio les dije, les compartí un link, ¿verdad? No lo he leído yo bien, ¿verdad? Para que ustedes lo revisen a ver qué es lo que dice, pues, ¿verdad? Y lo revisen, pues, a ver qué es lo que está ahí, ¿verdad? Y lo lean. Yo los invito, muchachos, que participen bastante, no importa que me interrumpan, así como Elías me interrumpe, no importa, pero no estén callados todo el tiempo, que básicamente la clase es virtual y es para que ustedes también participen, no solamente estarme escuchando ustedes a mí en base a lo que yo voy explicando. Y si tienen preguntas, pregunten, ustedes ahí les mando una toma de la lista de los que están hoy para que manejen. Alda, Alice, Elías, Emily, Randall, no sé, aquí me aparece alguien más. Y Reader. No logro agarrar a Reader, voy a agarrarlo aquí. Aquí lo voy a agarrar. Entonces, eso sería, yo los invito pues para que seamos más dinámicos en la clase y participen, ¿verdad? Porque sí, dígame, Randall. Profe, una consulta. ¿Va a mandar la grabación? Porque ya creo que me conecté un poquito tarde, entonces sería con Sí, la parte del inicio que no lo escucho. sí, la grabación siempre está allí en la plataforma, en enlace, en la pelotita de Ah, ok. enlace, allí siempre yo las dejo grabadas porque tengo que mandarlas a la universidad para que, como evidencia, pues, que evidencia Ah, que sí. que se conectaron. Entonces, para que ustedes lo vean Ok, ahí. ok. En mi caso, por el resto quedó claro. Gracias. Ok, Randall. Ok, chicos, tengo que salirme porque ya están 5 minutitos y tengo que grabar esto, si no me corta y ya no puedo grabar nada. Ok, pasen Buenas buenas noches. noches. Buenas noches, cuídense, nos vemos en la Buenas próxima. noches, profe, Buenas noches. gracias. Buenas Pues, noches. buenas noches, Buenas adiós. noches, profe, buenas noches. Buenas noches, adiós, cuídense.